En Ahorita pleno. estoy subiendo el link, arquitecta. Gracias. Entonces, favor de llenar este formulario y bienvenidos a todos. Lo dejo en el uso de la palabra, arquitecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a Buenos días. comenzar. Qué gusto en saludarles y el poder tener este espacio para poder crecer juntos. Me confirman, por favor, si se logra ver ¿Sí se mira, la arquitecto? presentación. Sí. Ok, vamos ahorita entonces. Vamos a platicar de un tema muy importante. Gracias ahí por la invitación de poder compartir este momento. Y definitivamente, cuando hablamos de enfoques de liderazgo, no debemos desenfocarnos en el tiempo que estamos viviendo. Por eso es que dentro de la parte organizacional, pues, yo he trabajado en la iniciativa privada, dirigiendo empresas. Hay una compañía que la he dirigido por 26 años. Y también estoy en la Universidad de San Carlos actualmente como director de una maestría que tenemos en la Facultad de Arquitectura, que es la maestría en gerencia de proyectos arquitectónicos. Entonces la visión de poder integrar estos equipos nos ha llevado a poder ir descubriendo, analizando algunas potencialidades específicamente para la época y el tiempo que cada uno de nosotros está dirigiendo y viviendo. Pues cada uno de ustedes manejan personal, dirigen prácticamente los flujos organizacionales. Y quisiera iniciar, ¿cómo es este ambiente de liderazgo en medio de lo que nos ha tocado vivir como pandemia? Las circunstancias que han venido a transformar específicamente todos los sistemas que teníamos. Pues tengo muchos años de estudiar liderazgo, de practicarlo también, no solo estudiarlo y enseñarnos, sino en algún momento en algunas organizaciones he sido miembro de juntas directivas, hemos administrado personal, dirigido en algunos ambientes organizacionales, y lo más importante es caer en el desarrollo actual para poder entender este mundo tan cambiante, y más ahora con lo que estamos viviendo, que nos ha venido a generar nuevas estructuras. Y hay algo interesante acá porque las estructuras organizacionales, si bien siguen escritas y siguen en esas estructuras, como algunas organizaciones administrativas, como administraciones en red o organizaciones piramidales, pues en algún momento estos han tenido algunos cambios internos. Y estas estructuras organizacionales pues han cambiado. La pandemia ha traído otros ambientes, hemos descubierto también otros ambientes de planificación, de dirección. Hemos roto con aquellos esquemas que teníamos que estar en una sesión presencialmente por muchas horas, porque este sistema nos trajo el poder comprender las nuevas virtualidades, el traer esos ambientes inexplorados de tecnología y poder entender que podemos correlacionarnos en muchos ambientes. La mayoría de empleados definitivamente en estas organizaciones lucrativas y no lucrativas han sido afectados. Hay muchos ya estadísticas de estas afecciones psicosomáticas que como seres humanos hemos estado viviendo. Y esto ayuda a poder compartir en esta hora con ustedes cuál es la importancia del neuromanagement, que es de la parte en la que ustedes se relacionan mucho, que es la parte organizacional, pero también ese neuroliderazgo que nos ayuda a poder tener esa interacción. ¿Y por qué neuro? Porque el hombre definitivamente necesita reencontrarse a sí mismo en esta temporada, porque si bien las estructuras han quedado, los manuales, los diseños, manuales operativos, aquí hay en esta sesión virtual muchas personas con altos niveles de experiencia, y no me dejan mentir que esto genera una transformación a nuestros sistemas que hemos traído por años.
porque el comportar de las personas, de nosotros mismos, en medio de esta pandemia, pues nos ha dejado secuelas no solo físicas, sino son secuelas psicológicas, secuelas personales, en las cuales el rendimiento que poseíamos antes, pues ha cambiado. Algunos han optado por sentir que son más efectivos en medio de esto que se ha vivido, por tener ambientes virtuales. Sin embargo, hay una comunidad de trabajo en la cual el encierro, el distanciamiento, y si bien las ciudades han abierto en algún ambiente, no se logra tener ese reencuentro como anteriormente se tenía. Y el gran dilema de hoy es cómo podemos liderar a una generación que está viviendo, y veo una generación que podríamos decir nosotros una generación del pasado y una generación transitoria que nos está tocando vivir esto, pero la pregunta es cómo vamos a liderar de hoy en adelante, bajo qué sistemas, bajo qué esquemas, qué es lo más importante que nosotros podemos dimensionar, porque cuando hacemos planificación, en algún caso algunas personas dicen que las planificaciones son muy frías. Sin embargo, cuando nosotros planificamos, lo que queremos son resultados. Queremos alcanzar, dependiendo el sistema que cada uno de nosotros esté utilizando, estamos planteando poder alcanzar los objetivos, sea un caso de la organización o proyectos que en algún caso nos planteamos, porque dentro de esa organización, y en este caso Universidad de San Carlos, pues tenemos una misión macro, una visualización de todo el contexto y el entorno, pero tenemos pequeños proyectos funcionando, desarrollándose dentro de este ambiente organizacional, que es tan importante tener una visión clara, y por eso es que la planeación estratégica es tan importante en este tiempo. Pero hay elementos que vamos a platicar con ustedes en esta reunión que nos pueden apoyar. Yo no les vengo a enseñar cosas sobrenaturales, elementos que son bajados de saber qué tendencia, sino elementos cotidianos que nos están sirviendo para manejo de grupos. En mi caso, pues soy un arquitecto, desarrollo proyectos, trabajamos con personas, y las unidades, esas pequeñas unidades de proyectos han cambiado mucho en la mentalidad de las personas. Si bien uno piensa que todo sigue igual, el problema es de adentro hacia afuera. Y cuando digo de adentro hacia afuera, estamos hablando de las personas, porque creo firmemente en el capital humano. Creo que las personas son lo valioso dentro de las organizaciones, porque las personas hacen la organización. Tú quitas a las personas, solo queda un nombre, solo queda una estructura, pero no es un ambiente administrativo operativo. Y creo que en la etapa que estamos viviendo hay que tomar algún tipo de conciencia, porque estamos trabajando con personas que en algún momento enferman, pierden a un ser querido. En lo personal a mí me ha tocado, y creo que a algunos de ustedes, tener personas cerca, incluso familiares que han fallecido, y nos dolemos, nuestro estado de ánimo cambia. Sin embargo, la organización requiere de ese esfuerzo, de esa mía extra que en algún caso se menciona, para poder cumplir, porque no podemos liderar desde la acción solamente psicosomática, mental, psicológica, sino que tenemos que aprender a liderar desde otros componentes que vamos a conversar con ustedes. Pues muchos de ustedes lideran, planifican, están a cargo de elementos fuertes en el sentido organizacional. Sin embargo, al final de la tarde, por así decirlo de una manera muy coloquial, al final de la tarde, lo que se pretende son resultados. Y esto es una guerra, una carrera en ese sentido de la obtención de resultados contra el estado de las personas. Y en este caso, pues tenemos que aprender a visualizar el ambiente, que es un nuevo ambiente. Cuando lideramos no podemos liderar específicamente con las estructuras del año 2019 para atrás. Por eso es que creo que la pandemia sí va a traer un antes y un después. Ya hay libros, ya hay documentos, hay información a nivel empresarial, cómo las empresas han sido afectadas, cómo los líderes han tenido que cambiar, han tenido que tener una experiencia totalmente diferente, y hay distintas metodologías que se pueden aplicar
dentro de este management y el neuro management, porque una cosa es aprender y desarrollar la parte administrativa y otra es el eje de la vinculación. Cuando hablamos del neuromanagement, estamos entrando a nuevas estrategias. Y desde la perspectiva de poder unificar dos elementos, porque no debemos de ver la organización solamente como una estructura funcional. Si bien hay una estructura jerárquica y algunos elementos que a veces decimos que parecieran un poco ahí rudimentarios, son elementos que nosotros podemos ir transformando, porque al final trabajamos con personas, trabajamos con mentes, trabajamos con emociones, trabajamos con pensamientos y pues algunos de ustedes pues tienen la experiencia de manejar el neuromanagement o el management y es importante verlo. Yo tengo una maestría en la Universidad de Barcelona que está orientada específicamente primero al tema de las neurociencias, pero también al neuromarketing dentro del componente y parte de del neuromanagement y el liderazgo organizacional que en algún caso nosotros debemos de implementar como líderes. En algún momento, pues nos tocó entrar, y en este siglo XXI, en esta temporada, nos tocó entrar a tratar de solucionar problemáticas. Y en este aspecto, pues es importante que lo podamos visualizar para que podamos ver que hay dos componentes que son necesarios en este tiempo. Y el neuroliderazgo, pues son elementos, por ejemplo, el neuromanagement me va a servir a mí para poder apoyar en las tomas de decisiones de las personas, en un apoyo logístico, en un apoyo organizacional, y el neuroliderazgo ayuda específicamente a tener una interacción. Yo creo que alguien tiene ahí su micrófono abierto, si pudiese revisar quién tiene su micrófono abierto para que no tengamos ese feedback. Entonces, si quieren, revisan ahí, no sé quién tiene su micrófono. Me confirman porque ahorita no los puedo ver. Ya, Entonces, arquitecto, ya está bien. Okay. Bueno, ahí hagamos, así rompemos un poco ahí la frialdad ahí de la reunión. Y qué importante verlo porque en los últimos años, definitivamente, el análisis de las neurociencias viene de muchos años, casi de los años 60, que empiezan a hacerse algunos estudios, pues muchos de ustedes sabrán esta información. Pero cuando llegamos al siglo XXI y enfrentamos pandemia, tenemos que romper esquemas. Ya no es vamos a traer el manual de esto y el manual de aquello, sino tenemos que correlacionar con los ambientes que, si bien han estado con el ser humano todo el tiempo, en algún momento se nos ha olvidado que el hombre, el ser humano, activa desde los ambientes emocionales. Por eso es que algunas personas decían en un caso, a veces utilizamos las emociones o resolvemos las cosas emocionalmente. Tengo entendido que aquí hay psicólogos en la reunión. Y en ese sentido, señores, nos hace reflexionar en un ambiente que, a la verdad, las neurociencias han descubierto que el ser humano todo lo que hace al 100% lo hace en ambientes emocionales. O sea, realmente somos seres emocionales. Alguien dice, enfríe sus emociones. Es imposible porque el cerebro trabaja a través de emociones. Y el reto que nos está tocando ahora como líderes, como gerentes, como directores de unidades, el poder implementar algunas ayudas, algunos procesos dentro de este nivel de desarrollo, pues nos está orientando y cuando pensamos en compartir con ustedes esta conferencia es poderla llevar a un ambiente más situacional, en el ambiente que se está viviendo. Por eso es que las estrategias, no estoy diciendo que nuestras estrategias del 2019 no funcionan, para atrás. Estoy hablando de poder ser más efectivos en nuestros proyectos, en nuestras planificaciones, en nuestros sistemas. Si bien la enfermedad está a la puerta, no solo la enfermedad, el estado de ánimo. He conversado con algunos médicos en Guatemala, cómo se han incrementado las enfermedades de la piel, por ejemplo, en los niños que están en encierros, los estudiantes universitarios.
no digamos los empleados, no digamos esa interconexión o esa conectividad cuando aparece esta palabra nueva, el distanciamiento social. Si bien cuestionado o no, en algún momento hemos sido distanciados de lo que el ser humano está acostumbrado. El hombre es relación, totalmente. Somos entes relacionales. Si bien a algunos no les gusta trabajar en equipo, al final sin los equipos no funcionamos. Por eso es que dentro de la parte gerencial, y parto de algunos contextos, porque algunos de acá, pues dentro de la organización de San Carlos, funcionan como gerentes. Eso es, a nivel general, cuando usted tiene una dirección, cuando usted tiene una coordinación, pues está funcionando como un gerente, está administrando recursos, está manejando pensamientos, está liderando personas. Por eso es que más que centrarme a la planeación estratégica, de entender la misión, los valores organizacionales, es como traslado esos elementos para que el ser humano, en este caso nuestros grupos funcionales, podamos ser más eficientes en medio de una circunstancia. No podemos decir que la pandemia pasó, estamos posiblemente en la mitad de la pandemia, posiblemente nos puedan quedar un par de años todavía, nadie lo puede percibir en este caso. Lo que no debemos de hacer es esperar que la pandemia termine, sino aprender a liderar en medio, sabiendo que ahora tenemos esas disposiciones. Y las neurociencias y dentro del ambiente de las organizaciones, pues toda organización funciona por los empleados y por el liderazgo. Definitivamente, señores, si no hay empleados, no se desarrolla. Hablo de la parte operativa. Si no hay coordinaciones, no hay líderes, tampoco podemos llegar a ningún lado. Por eso es que la planeación estratégica, si bien nos marca el norte, nos marca esas directrices y es indispensable para alcanzar los objetivos de la organización, pues nos direcciona, nos da un norte, nos dice hacia dónde debemos llevar administrativamente. Por eso es que cada proyecto que usted desarrolla, si bien no tiene una misión, tiene una visión, porque la misión la vamos a tomar en un ambiente misional como organización. En este caso, la universidad tiene una misión global, pero las unidades que ustedes representan tienen visiones estratégicas en cumplimiento de una visión. Eso ya lo sabemos nosotros en un sentido. Lo que necesitamos es una dirección confiable que viene a través de esa planeación estratégica. Sin embargo, entre la planeación y el cumplimiento de esta planeación estratégica, tenemos algo que es de mucho valor, al cual le llamamos el capital humano o recurso humano, dependiendo de la postura o la temática que se quiera abordar en este caso. Nuestros países están siendo rediseñados organizacionalmente. Nuestros muchachos universitarios están cambiando en sus maneras de elección. No es lo mismo, escuchen bien esto, no es lo mismo la reacción del año 2020, donde estábamos viendo cómo reaccionábamos a una problemática y seguir trabajando y seguir laborando, al año 2022, porque el año 2022 está representando a una generación que entiende ya lo que está sucediendo, que se está adaptando a estos modelos administrativos y gerenciales que en algún caso tenemos que manejar. Por eso es que los grupos funcionales tienen que ser revisados, ¿sí? No, yo tengo mi equipo de trabajo y este trabaja bien, perfecto, pero ¿cómo ha sido afectado internamente? Por eso es que las neurociencias lo que específicamente hacen es poder descubrir las reacciones personales, humanas, dentro del cerebro y cómo el cerebro percibe la información que se está planteando en estos grupos. Específicamente, ustedes son líderes, ustedes lideran desde la planeación estratégica de la universidad, pero también tenemos las unidades organizacionales, las unidades que cada uno representa, que planifica, en la cual al final pues tenemos que presentar resultados. Por eso es que quiero partir de este caso para poder entrar a cómo poder trabajar o cuáles van a ser los elementos más importantes que nosotros tenemos que recalcar fuera un poco del ambiente de liderazgo tradicional, que hay muchos tipos de liderazgo que veníamos trabajando, que si bien son funcionales, las estrategias, el vincular en algún caso con los pensamientos generales. Quisiera platicar de algunas ramas de neurociencia. Hay muchas, yo quise tocar algunas, porque la neurociencia está trabajando mucho
en cómo el ser humano percibe ese mundo que lo rodea internamente. Aquí coloco, pues aquí hay una figura humana en el cual pues a través de ya análisis de equipo médico, en algún sentido, los neuropsicólogos ya están descubriendo algunos comportamientos del ser humano en este caso, que definitivamente estos ambientes de trabajo en el cual nosotros estamos viviendo activan esos neurotransmisores que el cerebro tiene, que ya más adelante se los voy a compartir. Las neurociencias en algún caso están, en algún caso, trabajando en ciertos componentes. No sé si alguien levantó la mano por ahí. No sé. Me avisan. Escuché que alguien levantó la mano. Solo me confirman. Ah, perdón, No, están escribiendo en el chat. Ah, ok, perdonen ahí. Bien, no solo, quisiera si me confirman que me estén escuchando bien todos ahí, que no tengamos ninguna... Sí, arquitecto, muchas gracias. Gracias, René. Atentos Okay. todos aquí. Confirmado. Gracias. Ahí les voy a dar un break en un ratito ahí también. Okay. Pero entrando dentro de estos ambientes, vamos a volver a compartir, disculpen. O tal vez ahí, dice, arquitecta Michelle, si en algún caso hay alguna pregunta, me puede escribir al WhatsApp para que yo pueda, si me tengo que detener o algo. ¿Ok? Va, perfecto. Ok, bueno, continuemos entonces. ¿Por qué? ¿Por qué el liderazgo necesita entender no solo la perspectiva del neuromanagement, sino del neuroliderazgo? Son dos elementos, no son cosas nuevas, porque es el ser humano que ha ido presentando un ambiente evolutivo internamente en su toma de decisiones. Tenemos la neurociencia afectiva, que ahora se está trabajando fuerte en ese caso, ¿sí? Entonces, la neurociencia del comportamiento, la neurociencia celular específicamente, hay una neurociencia clínica, hay neurociencia computacional, que son las ramas, la neurociencia cultural, cómo el ser humano se correlaciona culturalmente. Si bien somos el resultado de un bombardeo, de una transculturación por todos los medios, las redes sociales, por eso es que adoptamos en los casos de las relaciones por medio de redes sociales, en algún caso están afectando. No lo digo positivo o negativo, cuando digo afectar es que están influyendo. Recuerden que el ser humano es un ente influenciable y también es un ente influenciador. Hay dos casos, porque al final todos los que estamos en esta sala vamos a ser influidos por cierta información, por cierto ambiente, un ecosistema en este caso. Y cuando hablamos de la neurociencia cultural, es un análisis de comportamiento, porque ya no solamente la historia de las culturas que se desarrollan, sino la parte personal de cómo nosotros nos estamos correlacionando. Si bien hablamos de una cultura de cada país, de cada territorio, esta tecnología y este avance ha traído lo que hace muchos años, recordarán ustedes, allá por finales de los 90, se le hablaba de la puerta de la globalización. Si bien la globalización ha existido siempre, señores, en un ambiente de poder integrar al ser humano bajo ambientes económicos, de comunicaciones, incluso en algunos casos hasta ambientes sociopolíticos que se han buscado correlacionar. Imagínate si nos cuesta con un país, si nos cuesta con algunos grupos, cómo sería trabajarlo a nivel internacional dentro de naciones. Por eso es que han habido agrupaciones. Lo quiero mencionar para el fin de lo que estamos platicando, porque las neurociencias están trabajando en el cerebro. Hay análisis que se están haciendo a través de ciertos equipos especiales que capturan cómo el cerebro se correlaciona frente a estos ambientes. Por eso es que nosotros humanamente a todo le llamamos estrés. Me siento estresado, ¿no? El cerebro está generando algo que ya vamos a platicar ahí, que en algún caso hace la afectividad o no
en un ambiente de trabajo. Por eso es que la neurociencia está viendo la neurociencia del desarrollo, neurociencia molecular y la neurociencia cognitiva. Y esto habla de las funciones ejecutivas cerebrales. Específicamente, si usted es un gerente, si usted es un coordinador, si usted es un director, si usted es un jefe, a usted le tiene que interesar en este sentido. Y lo digo porque nadie puede liderar de afuera hacia adentro. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso es que la parte más especial o esencial dentro del liderazgo empieza con nosotros. Cuando analizamos el liderazgo, lo tenemos que evaluar, y en este caso estoy hablando de un neuroliderazgo. Cuando hay un correcto neuroliderazgo, estamos interactuando desde la parte no solo afectiva, sino estamos correlacionando la respuesta emocional que el cerebro tiene en relación a estos componentes. Alguien dice, ya no produzco como antes, no puedo desarrollarme. Es que los ambientes cambiaron. El ser humano pues es adaptativo, pero nos ha costado este tiempo de adaptación, en los cuales pues también soy profesor aquí en la universidad. Les he preguntado a algunos estudiantes si desean volver a la presencialidad y es el porcentaje altísimo de chicos que ya no quieren. Sin embargo, en los primeros meses del año 2020, a partir del cierre por presencia de pandemia, estamos hablando marzo, abril, mayo, junio, los chicos querían que esto se terminase porque querían volver a su estado original. Hoy ha cambiado esto. Hoy los ambientes, como el ser humano es adaptativo, ya nos volvimos otra vez a adaptar y en este caso no es solamente la virtualidad, sino ahora estamos trabajando con los sistemas híbridos, en el cual el ser humano está consciente de una nueva etapa en la cual a ustedes y a mí nos va a ayudar mucho el poder ver la neurociencia como una amiga en relación a todo lo que nos conlleva a desarrollar en los próximos años. Digo en los próximos años porque si bien las generaciones venideras, los grupos de trabajo van a salir de la pandemia, va a ser una generación que salió de la pandemia, que estuvo en la pandemia y necesita reencontrarse con ambientes situacionales distintos a través de un líder que tenga capacidades, no simplemente un líder que ejecute estructuras, sino un líder que tenga capacidades que van a romper simplemente con esquemas humanos, va a trascender, podríamos hasta mencionar la espiritualidad del empleado, la parte interna, la parte afectiva, la parte cognitiva, que antes lo tomábamos como una sección del ser humano. Sin embargo, las neurociencias han traído descubrimientos fundamentales y no estamos hablando de que ahora nace esto, sino dentro de los ambientes situacionales nos llega a poder descubrir que estamos en una época de mucha información, poco análisis, mucho bombardeo por redes, en la cual todo lo que vemos ahora a nivel de redes, ahora me van a entender por qué estoy haciendo este esquema prioritario para poder entrar a cómo debemos entender a las personas en este caso. Y el neuromanagement y las organizaciones deben de entender que debemos de liderar desde el ambiente emocional de las personas. Esto antes, pues tal vez de pronto algunos de nosotros, y en mi caso tal vez lo voy a mencionar, hemos liderado algunas organizaciones muy fríamente, números, acciones, se cumple la meta y si no se cumple, despedido, si trae resultados es el mejor y si no trae resultados es lo peor. Y tal vez nadie nunca le preguntó a la persona cuáles eran sus problemas personales, cuáles son los elementos de integración. Por eso es que la parte afectiva es tan importante en esta época, colegas presentes, el poder visualizar que ese cerebro está siendo bombardeado por una pérdida, por un dolor, por una parte que perdió sensibilidad, perdió el deseo de superación, perdió la alegría, perdió la emoción. Y no vas a pedirle a una persona que está en un estado de ánimo, hasta con ambientes depresivos, que pueda liderar organizaciones. Por eso es que esta charla es una parte reflexiva de adentro hacia afuera, porque a veces
ni nosotros mismos en algunas ocasiones en este tiempo estamos emocionalmente estables. Y no estoy diciendo que seamos personas inestables. Sin embargo, los elementos, y ustedes me entenderán, los elementos externos golpean internamente nuestras emociones. El despedir a un amigo, y no estoy hablando de despedirlo de una organización, sino darle un adiós en una funeraria, y al otro día tener que ir a trabajar para poder cumplir con las metas o conectarme y ser más efectivo cuando en algunos casos la pandemia y las enfermedades, en este caso la pandemia por COVID-19 y las mutaciones, el ambiente de terror, de angustia y desesperación, esto, señores, está afectando específicamente, trayendo, en este caso que mencionábamos, algún tipo de enfermedades psicosomáticas. ¿Y esto cómo lo salvamos? ¿Cómo podemos ser líderes efectivos en este mundo tan golpeado? Porque sí, si bien alguien dice en la pandemia he vendido más, no se trata de ganar, no se trata solamente en este caso que estamos con personeros que ustedes representan algunos grupos de planificación en los cuales tienes que sentar personas, de pronto alguno no se presenta, de pronto alguno no se conecta, no es solamente levantar un reporte, dimensionar un acta, sino hay algo dentro de eso. Entonces, los procesos en el neuromanagement se pueden aplicar en cualquier tipo de organización, en áreas como la alta dirección en este caso, también la gestión del cambio, más que todo ahora, y dentro de los recursos humanos. Digo recursos humanos porque dentro de la parte de la visualización de recursos humanos, pues ahora se está recalcando que el ser humano ya no se ve solamente como un recurso, sino como un capital. El capital humano, ¿sí? Por eso existen muchas tendencias de los Human Capital Forum, por ejemplo, reuniones donde se está planteando cómo el ser humano está cambiando. Pues definitivamente, si yo sigo liderando bajo mi sistema antiguo, que no estoy diciendo que está mal, y no estoy abriendo mi mente a un estado real que estoy suscitándome, alguien decía, es que un día vamos a volver a la normalidad. No, yo creo que aquí hay un caso muy claro. O sea, ya definitivamente esa normalidad antigua ya no existe. Esa interacción, usted antes, los que han viajado tal vez en época de pandemia en avión o algo, se darán cuenta que todo ha cambiado. Antes, pues, ibas en un avión, te dan tu frazadita, puede acostarse, sus audífonos, todo eso desaparece porque ahora nadie quiere tocar nada. Nadie quiere tener esa conexión porque todos vivimos con ese temor y angustia. Y lo digo en una metáfora porque hay que aprender a caminar bajo estos ambientes. Estoy hablando del interno hacia afuera, dentro de lo que verdaderamente tenemos que ponerle atención en nuestros grupos de desarrollo. Hay ciertas líneas, y si quieren tomar nota en este caso, las líneas de desarrollo del neuromanagement y el neuroliderazgo. Normalmente nosotros colocamos como principal punto la organización y trabajar por los objetivos de la organización, trabajar en el cumplimiento, pues eso es lo que es, en este caso, pues todos laboramos, creo que así es, todos los que estamos en la sesión laboramos para la Universidad de San Carlos, y en este caso, pues la organización es la universidad. La organización con un flujo de información, con cambios de direcciones, con cambios de personas, pero debemos de situar un elemento. Dentro de las líneas de desarrollo del neuromanagement y el neuroliderazgo, el elemento primordial es el aspecto individual y luego el aspecto organizacional o equipos. No puedo pertenecer a un equipo de trabajo si no estoy sano internamente. Y en este caso, el control de las emociones, el que lo podemos hablar de una inteligencia emocional, que excelente. Felicito a muchos de ustedes que han participado en construir esa inteligencia emocional y específicamente en estos casos que estamos viviendo. Pero a veces nuestros grupos de trabajo necesitan esa guianza desde la parte emocional para poder trabajar y ser más efectivo dentro de nuestros desarrollos. No podemos liderar externamente lo que no hemos liderado internamente. Esto me gustó porque realmente no puedo generar cambios externos si yo internamente no tengo un ambiente claro de qué es lo que estoy viviendo. Y aquí quiero entrar porque cuando conocemos nuestro cerebro, y voy a tomar unos minutos en este caso, Roger Sperry gana el Premio Nobel de Medicina en 1981
Él, luego de muchos análisis, y esto podríamos hablar de algunos ensayos, algunos laboratorios que se hacen desde el finales de los 50, que algunos otros neuropsicólogos en algún caso descubren cómo es el comportar de nuestro cerebro, que es interesante, cómo para liderar personas debo de entender cómo el cerebro, si bien no sé cuántos médicos están aquí presentes, tal vez otros no tenemos el conocimiento de la medicina tal, y no digamos dentro de la parte de la neuropsicología o de la psicología y poder determinar este comportamiento. Partiendo de un elemento muy básico, él demuestra que las funciones en los hemisferios cerebrales eh, representan capacidades cognitivas en algún sentido, que esto demuestra que el cerebro reacciona a los estímulos. Estos estímulos producen emociones en el cerebro. Todo lo que usted tiene adentro, un mensaje, por eso es que ahora, si usted no ha contestado un WhatsApp que alguien le envió, un mensaje, usted se pone hasta nervioso, está en una reunión, oye que el teléfono suena, eso es más importante que cualquier otra cosa porque el cerebro se ha conectado a que tiene priorizaciones, tiene prioridades. Roger Sperry, él presenta en su investigación cómo el cerebro en esos dos hemisferios se está correlacionando en ciertas aptitudes. Cabe mencionar que el cerebro dentro del ambiente funcional está cruzado, porque en nuestra mente racional pensamos que el hemisferio cerebral, por ejemplo, izquierdo, va a funcionar toda la parte izquierda y el hemisferio cerebral derecho hace que todas mis acciones motoras funcionen en este caso. Sin embargo, cuando Roger Sperry hace un análisis, descubre que tenemos, no cruzados, pero realmente funcionamos lo que el cerebro, el hemisferio cerebral, no quiero cansarlos con esto, pero quiero que conozcamos un poco, el hemisferio cerebral izquierdo correlaciona lo que vamos a trabajar físicamente con nuestras acciones derechas. Y por eso es que encontramos que las personas que son zurdas o derechas tienen ciertos elementos psicomotoros dentro del cerebro. ¿Y cómo trabajamos? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay ciertos tabús que se han manejado en el liderazgo, señores, donde nosotros escribimos una normativa o una política y algún sistema de trabajo y solo lo enviamos y se lo mandamos a 30, 50 personas sin saber verdaderamente cómo las personas están percibiendo la información, si tienen esas aptitudes para poderlas desarrollar en este caso. Por eso es que hay que entender que nosotros como seres humanos tenemos desarrollado uno de los dos hemisferios, mucho más. Hay test que les pueden servir a ustedes para poder evaluar bajo qué elementos y van a encontrar los hemisferios en algún caso. Por ejemplo, las personas, y estos son ejemplos, no voy a quedarme en toda la conferencia en este caso, pero hay personas que cuando tienen su hemisferio izquierdo más desarrollado son aquellas que en los momentos de crisis, en las relaciones de grupos, son aquellas personas que ustedes ven tranquilas. Y de pronto alguien le dice, a usted no le importa lo que estamos viviendo, mire lo que está pasando. Eso lo está hablando alguien, claro, hablamos de los temperamentos, pero yo me estoy enfocando específicamente a cuáles son esas funciones ejecutivas cerebrales que en algún momento se trasladan bajo ciertos componentes que me hacen tomar decisiones. Y en este caso, pues, los hemisferios izquierdos, voy a tomar algunos ejemplos, pero nada más son determinantes a ser personas más tranquilas, más serenas, cuida su información, es más organizado, es previsor, incluso se le habla que es de un espíritu científico más apegado a los modelos, a las estructuras. Por eso alguien dice, es que yo soy muy metódico, yo no puedo trabajar en equipo porque este no es así. Entonces, a veces se destruyen los grupos
en vez de poder descubrir cuáles son esos elementos en los cuales nos podemos correlacionar. Esto, en algún caso, les quiero contar, porque a veces solo hablamos de las victorias, pero es bueno hablar también de las derrotas o de las fallas. Recuerdo hace unos años, en la compañía teníamos a una arquitecta muy capaz, diseñadora, planificadora, sus proyectos eran pero impresionantes. Le gustaba mucho la metodología, sus planificaciones, su ruta crítica, CPM PER, sus presupuestos, todo el ambiente que a muchos de los planificadores nos gusta. O sea, dices, yo quiero que se vea así, yo quiero como vi en la revista, y está bien, como vimos en el programa o como estamos viendo en una conferencia. Sin embargo, a veces se nos olvida que en medio de todo eso hay personas. Hay personas que hoy espero que esta conferencia nos pueda ayudar un poco para poder determinar que no todos somos iguales. Y en aquel caso, pues contratamos a esta arquitecta, trabajaba muy bien, excelente, destacó en los grupos. Y yo personalmente les quiero comentar aquí que cometí un error, porque la arquitecta era excelente en planificación, en presupuestos, diseño, incluso en diseños arquitectónicos. De pronto estábamos trabajando un proyecto y se abrió un espacio para poder contratar a alguien y era un espacio para supervisión de obras. O sea, estamos hablando de la parte de operaciones. Estamos hablando de alguien que es excelente, pero en la parte de planificación y visión estratégica, en desarrollo. Y prácticamente, señores, el error que yo cometí es que tomé a alguien que tenía cierto desarrollo en uno de sus hemisferios. No estoy diciendo que la parte de obras es mala, simplemente yo tengo algunos estudiantes que me dicen, arquitecto, yo nunca quiero estar entre el cemento, entre la construcción, a mí me gusta más planificar con mi computadora y poder tener una visión estratégica totalmente diferente. El error que yo cometí es que tomé a la arquitecta, le dije a los equipos, ella es tan brillante que pongámosla a que administre. Voy a decir una palabra coloquial, la matamos. Emocionalmente, ese error de no conocer, de solo ver respuestas empresariales, en el caso de grupos, quiero que se cumpla, usted es excelente en aquello, pero cuando la movimos, frustramos totalmente y en algún momento la perdimos porque no es que la hayamos despedido, ella tomó la decisión, dijo, yo me retiro, ya no soy para esto. No se logró comprender. ¿Cuántos errores así cometemos muchas veces administrativamente porque solo vemos documentos, vemos Exceles, vemos números, pero no estamos propiciando el conocer a nuestro personal en que las personas, todas, señores, todos los que estamos en esta sala somos diferentes. Alguien dice que hay que tratar a todos de la misma manera. Perdonen, pero no es cierto. Hasta a los padres dices que no hay que tener favoritismo. Rompa ese esquema. Cuando usted es padre de familia, tiene hijos, no es que seas favoritista. Es que tienes que entender que todos son diferentes. No puedes tratar a todos igual. Por lo mismo, en los trabajos de equipo, en los ambientes relacionales, y si usted lo ve y le pueda sacar provecho a esta conferencia, usted puede enmendar algunos elementos y va a propiciar que posiblemente aquellos equipos que están desmotivados, alguien dice, bueno, ¿y cuál es la motivación? Y alguien pregunta, ¿cómo motivo a las personas? Darles bonos, darles más plata, porque pensamos que esa es la única motivación, ¿no? Hay países y hay otros ambientes socioculturales que tal vez el dinero no es la parte fundamental, sino es un estado de bienestar donde se trabaja, donde tal vez no todo es impositivo, sino el lograr en esclarecer que como personas distintas, y eso es lo que Roy Sperry en este caso presenta, porque él descubre que nosotros como seres humanos desarrollamos uno de los hemisferios mucho más que el otro. En este caso, pues, les vuelvo a repetir que hay tests de evaluación que les podrían servir, en lo personal también, para poder evaluar bajo qué hemisferios nosotros, porque en este caso mencioné ahorita hemisferios en la parte izquierda. Los que desarrollan más el hemisferio tienen mucho más memoria, no estoy diciendo que otros no, pero la memorización es mucho más amplia, le gusta todo claro, las reglas establecidas. Por eso es que, ¿cuál es el problema siempre en los trabajos? Lo vemos desde que están los chicos en la universidad hasta que ya son empresarios y de pronto está aquel grupo que dice, a mí no, yo no puedo trabajar en equipo,
arquitecto. O yo no puedo trabajar de equipo, licenciado, déjeme trabajar solo. Es que erróneamente metemos esa carga como el ejemplo que yo les coloqué. Una profesional brillante, que la profesional sigue siendo brillante. El problema fui yo. La mala decisión la tomé yo, no ella. Después ella se sentía frustrada en un ambiente porque no estaba, y le voy a decir de una manera, tal vez lo voy a tomar un léxico muy arquitectónico, no estaba diseñada ella, ¿sí? No estaba correlacionada su experiencia, no estaba basada para ese ambiente al cual la estábamos sometiendo en este caso. Entonces, no hay personas malas, escuchen, en sus empleos. Tampoco como dicen, la gente, la buena y los jefes son los malos. No, somos personas, somos personas. De pronto necesitamos tal vez una llamada para poder tener una empatía de algo que está sucediendo y te vas a dar cuenta que ese grupo de trabajo va a tener un comportamiento totalmente diferente. Si bien, pues ahorita les conté un ambiente negativo en el cual, pues por muchos meses me arrepentí de haber tomado una decisión incorrecta basada en números, basada en calificaciones y no cualificaciones, pero no basada en un ambiente personal. Entonces, dentro de las personas que desarrollan más ese hemisferio derecho, son aquellas personas que son un poco más espontáneas, dinámicas, ¿sí? En algún caso los materiales no están tan ordenados. Tal vez alguien dice, es que no soporto a esta persona que mantiene el escritorio de cierta manera. Entonces, cuando hay una persona que tal vez el escritorio no está como a ti te gusta, que está perfecto, pero está cumpliendo, está desarrollando, tienes que evaluarlo. Tienes que evaluarlo porque estos son análisis. Esta es ciencia. Estos son análisis ya comprobados. No simplemente es cambiemos a las personas. No, yo creo que el problema que hemos tenido en el liderazgo es que nosotros pretendemos cambiar a las personas y no valoramos a las personas en cómo son personalmente. Todos los que estamos aquí somos distintos. Si nos tomáramos un café hoy, lástima que no se puede y no podemos estar ahorita presencial, pero hubiera sido fascinante y fabuloso tener esta conferencia presencial, podernos ver a los ojos, ver nuestras expresiones y cómo podemos... ahora hay equipamiento de análisis, el facial coding que lee todas las facciones de las personas y aunque usted no lo crea, ya le pueden leer el estado de ánimo, decir, este ahorita está triste, y alguien dice, ¿cómo pueden saber lo que hay adentro? No, las expresiones faciales a través de lectores y cámaras, que eso se está usando mucho en las neurociencias, aplicado, por ejemplo, al neuromarketing. Por eso es que en esos navegadores donde hay cámara abierta, pueden saber cuál es su estado de ánimo, qué lo emocionó al ver una página web, qué le llamó la atención. Todo eso es parte de poder entender. ¿Y en qué trabajan las neurociencias? En esas reacciones al estado emocional, y ahorita lo voy a platicar un poco más, en estas funciones ejecutivas del cerebro. No es que nos volvamos médicos en este sentido, sino que descubramos que estamos trabajando con personas distintas. Yo he tenido la oportunidad de dictar conferencias internacionales y no es lo mismo que tengas a una persona de Argentina, de Venezuela, de Chile, de Uruguay. O sea, todos van a percibir la información distinta. Por eso es que dentro de los ambientes culturales, el líder, yo sí creo firmemente, señores, que como líderes que ustedes son, yo también, necesitamos entrar un poco a conocer más nuestras personas. Máximo, tal vez no puedes, de pronto algunos lideran demasiadas personas, pero tal vez tus mandos primarios, las personas que están cerca tuyo, puedas conocer para no cometer el error que yo te digo. No es porque alguien sea bueno o tenga capacidades en algo, quiere decir que te va a funcionar. Alguien dice, este es buen líder, pónganlo. No, ya no cometamos esos errores. El trabajo en equipo no es formen equipos. Claro, como profesores lo hacemos a veces. Bueno, ahí voy a formar equipos para que se conozcan y miren qué hacen. Eso ya es específicamente un reto de poder sentarme a la mesa con un hemisferio izquierdo desarrollado más contra un hemisferio derecho desarrollado más, que en algún momento chocan, porque alguien es más metódico, alguien es más estructural y alguien dice, es que este ya no lo soporto. Sí, pero ¿y por qué lo tenés? Les pregunto yo a algunos. Es porque me rinde. Perfecto. Es que lo que tú quieres al final, esa interrelación. Por eso que creo que desde los mandos gerenciales y la visión estratégica, no es solo, ahí les mando en PDF la planeación, aquí les mando los planes, ahí los ejecutan,
No, tenemos que entender a quién le vamos a mandar la información, porque en este caso, si vamos a enviar planes, tenemos que hacer un análisis y no son análisis tan fuera de lo común, sino hay pequeños tests que pudiésemos tener acceso para poder tener una evaluación de nuestro personal. Y esto puede servir desde la perspectiva de recursos humanos cuando incluso se están haciendo esas asignaciones. Parte de lo que estamos haciendo hoy es poder descubrir el trabajo en equipo en tiempos de pandemia, porque tienes a alguien que está siendo bombardeado, en una palabra coloquial, informado, a través de información. Yo he hecho algunos estudios y algunos autoanálisis personales. En algún momento tú te desconectas de todo el ambiente informativo, y con respeto a mis colegas periodistas que puedan estar aquí en la reunión, pero en algún momento tú te desconectas por unos días de un ambiente de información externo donde murió tantos, que el hospital colapsado, esto y aquello, que no estoy diciendo que lo hagan, pero esto lo hice a manera de ejercicio. En un momento tú te desconectas y tu estado de bienestar regresa. Normalmente somos el resultado de todo lo que está siendo enviado desde afuera por lo mismo. O sea, no solo estoy hablando de los grupos de mandos inferiores, sino nosotros los líderes, nosotros los que estamos trabajando el liderazgo, tenemos que aprender a hacerlo desde un neuroliderazgo, y los que somos organizacionales desde un neuromanagement. Por eso es que esto para mí es el centro o el elemento de mayor validez para poder determinar cuáles son los próximos pasos a seguir en determinado aspecto. Entonces, el descubrimiento que hace Roger Sperry, él representó que nosotros no solamente trabajamos dos hemisferios en los cuales hay estudios, y de hecho hay un estudio por allá a finales de los 50, sobre un caso de un hombre que trabajando en un medio mecánico fue una barra de acero trasladada a su cerebro y dañó una parte cerebral. Si bien no perdió ninguna función motora, era un hombre que era un hombre de casa, de familia, y esto llamó la atención mucho en el estudio que se hace. Creo que fue Phineas H. en algún caso. Es un caso muy antiguo en cual representó algún ambiente, porque si bien el cerebro no fue dañado, sus ambientes motoros, el estado psicológico de la persona sí cambió, de ser una persona muy metódica, muy estructurada, y ahí es donde parte de esos enunciados, Roger Sperry, tomando en cuenta de por qué dentro de estos casos, esa barra de acero que trasladó dentro del cerebro, ahí pueden verlos ustedes en internet, ahí está hasta la parte de la osamenta, cómo trasladó, daña una parte de los hemisferios. No perdió memoria, no perdió ambientes psicomotrices, no perdió el habla, no perdió olfato, no perdió nada. Pero con el pasar de los meses, está el estudio registrado, que aquel hombre metódico, estructurado, aquel hombre muy jovial, muy entregado a su casa y su familia, tuvo un cambio totalmente. No es que se estuviese volviendo loco, sino él tuvo cambio en los hemisferios. El hemisferio dominante pasó a ser el dominado, por así decirlo, y el que no funcionaba mucho en su vida pasó a ser el dominante. Entonces, es un cambio abrupto que se manejó en este caso. Bueno, ¿y qué nos interesa a nosotros los líderes en este caso? Porque si nosotros no estudiamos un poco a nuestros equipos, y creo que esas ruedas de información, ustedes van a denotar, yo tengo una certificación en Scrum, y Scrum nos funciona cuando trabajamos proyectos cortos, trabajamos algunos elementos que son de fácil desarrollo, o estamos hablando de elementos ágiles, ¿sí? No todas las personas te aguantan más de 15 minutos de una reunión. A veces nosotros decimos, esta reunión va a durar lo que dure. Y en algún momento tienes a la persona sentada, pero ya está desconectada. No te pone atención. La persona va a estar ahí, pero no está. Y hay personas que sí logran. Por eso es que hay que determinar cómo vas a trabajar a alguien que tiene el hemisferio izquierdo más desarrollado
que el hemisferio derecho y cómo voy a trabajar con alguien que tiene el hemisferio derecho. Por eso es que al hacer este análisis personal, nos damos cuenta que no somos malos, no es que seamos malos empleados, no es que tampoco toda la motivación es aumente en dinero, porque nuestras culturas son así. Alguien dice, ¿cómo motivamos a las personas? Dales dinero, ¿no? No es solo eso, pues qué bien cae si nos dan aumentos. Eso no está mal. Si nos suben cada época un 10%, uno se siente motivado en ciertas áreas, pero hay otras áreas que el dinero no las cubre. O los nombramientos o algo que en algún momento no te llenan en algún sentido como persona para poder desarrollar. Entonces, este postulado que estoy compartiendo con ustedes es muy importante verlo a raíz de cómo vamos a trabajar, no solo a los grupos, equipos, sino cómo empezamos nosotros. Yo sí creo mucho en los cambios, debemos de aprender a tener cambios, debemos de atender a poder generar disciplinas nuevas. Ahora que usted ya tiene un poco de información, tal vez algunos ya están un poco más familiarizados con ese mundo de las neurociencias y cómo está orientado. En este caso, pues estoy hablando del neuromanagement y estoy hablando del... ¿Y por qué digo neuromanagement? Porque ya no administro en función de la organización, sino administro en función de las funciones ejecutivas, valga la redundancia, del cerebro y de esos neurotransmisores. Entender, que lo vamos a ver en un momento, cuáles son esos neurotransmisores que el cerebro tiene. Por eso hay personas que antes de dar una conferencia o una clase están muy nerviosas y otras no. Y vuelvo al caso, en un grupo alguien dice, a este no le importa nada. ¿Y por qué dices que no le importa? Porque lo miro sereno. No es que no le importe. Él tiene su hemisferio izquierdo más desarrollado y por eso va a ver la problemática desde otra perspectiva. Espero que nos sirva eso porque vamos aprendiendo a que no como tú miras a las personas, se nota que no quiere trabajar. Esa es mi perspectiva ocular. Yo pienso que, y eso no podemos nosotros trabajar equipos de trabajo bajo estereotipos de información externa. ¿Te diste cuenta cómo en la reunión fulano estaba como que cabizbajo, como que no le importa? Y si no aplicamos neuromanagement, no vamos a comprender que todos estamos viviendo. He tenido estudiantes que en la reunión, cuando yo les estoy dando clases, de pronto ahí le llegó la noticia. Tuve un estudiante el año pasado, estábamos en clase, y de pronto yo le di el rostro porque los tenía con la cámara abierta, y de pronto su rostro cambió, y estaba viendo el teléfono, y vi que se transformó. Algo sucedió, le llegó una noticia. Al rato me pone, porque yo con mis estudiantes les abro un grupo de chat para poder platicar si hay algo dentro de la clase. Aparte está el chat de clase, ese es un punto operal. Y él me escribe, mire arquitecto, disculpe, me acaban de informar que mi papá falleció ahorita. Imagínate ese ambiente de un impacto. Este muchacho no lo levantas. En ese momento a él no le importa la clase, a él no le importa la organización, a él no le importa nada. Ahora, no es solo decir, te entiendo, es cómo acompañamos ese proceso. Y esto se puede dar a la iniciativa privada, estatal, lo que usted quiera. ¿Por qué? ¿Por qué se puede dar en todas las organizaciones? Porque en todas las organizaciones hay seres humanos. Por eso es que no es la organización la que dictamina este ambiente. Somos los seres humanos que tenemos que descubrirnos bajo este ambiente de liderazgo, tal vez dentro de esta nueva tendencia que nos está tocando vivir, adaptativos, híbridos, virtual, presencial, el tiempo, las interconexiones, nos empezamos a descubrir en algún ambiente situacional. Entonces, cuando tenemos esos componentes, en algún sentido, pues vamos a visualizar. Espérenme un segundito aquí, vamos a ver, creo que no, ahí estamos. Entonces, vamos a observar un ambiente situacional en el cual tenemos que despertar a que no todos pueden ser liderados de la misma manera. Tal vez estoy rompiendo esquemas o hay contraposiciones en los postulados. Se lo estoy presentando desde un ambiente de análisis de cómo somos. Por eso es que no podemos simplemente hacer una estructura rígida, no podemos simplemente categorizar bajo un ambiente, sino tenemos que descubrir
Aquí ahorita, si tienen alguna duda. Ok, sí. Ah, no, sigo con el cerebro ahorita. Aquí estamos. Sí, es Ahora, una diapositiva 5. ahí estamos, ahí seguimos. Ah, ok, gracias. Sí, ahorita vamos a pasar a que serían las partes de las funciones ejecutivas. Sí, sí cambió, pregunto. Sí cambió ahorita. No, ok, ahorita vamos a ver, ¿dónde me quedé entonces? Aquí me quedé, algo pasó. Sí, en la diapositiva 5 nos hemos quedado toda la charla. Ah, no me habían avisado, ya voy por la 11. Yo Ah, pensé que era por cómo bueno, estaban los cuadritos. aquí están las ramas, hablamos de este sistema, yo creo que lo voy a manejar acá para poderlo ver yo mejor. Aquí ya puedo ver si va cambiando. Y pues estábamos hablando de los ambientes, ahí ya visualmente lo van a percibir. Pido disculpas, pero no sabía que se había quedado trabado esto. Entonces, dentro de este ambiente, pues habíamos hablado, recapitulando un poco, y entrábamos a esto. Por eso es que no, o sea, esta no la habían visto. No, esa no la vimos. Bueno, aquí pueden ver entonces cómo el cerebro, específicamente, no sé si logran verlo todos, disculpen, que es casi, y eso que usamos el Meet todo el tiempo, pero hoy sí no sé ni idea de qué pudo haber pasado. Ok, pero veamos acá. Tenemos esta visualización. Si quieren, Marconi, no sé, ahí con la dirección de la conferencia, yo no tengo ningún problema en compartirla para que la puedan tener en este caso, y pues máxima hora que estábamos atrasados ahí en la, en la información. Pero bien, cuando hablamos de Roger Sperry, pues él descubre específicamente que todo lo que nuestra mano izquierda, por ejemplo, desarrolla está funcional desde el hemisferio cerebral derecho. Por eso es que esta información es cruzada. Y cuando se cruza la información, en este caso, pues entendemos, y yo creo que la parte de ir comprendiendo a nuestro equipo de trabajo, y esto les va a ayudar mucho a todos, no ver a los equipos de la misma manera. Creo que ya lo vamos entendiendo en este caso. Entonces, ¿qué beneficios me puede traer a mí la aplicación del neuromanagement desde las funciones ejecutivas del cerebro? En esta gráfica, esta visualización, vemos al cerebro con dos tonalidades, porque este es la o del izquierdo o del derecho, y cada uno de esos va a tener algún cierto criterio. Entonces, al hablar un poco que debemos de entender, y en este caso no sé si logran verlo, disculpen, ya no quiero ponerlo en presentación completa, por esto que después ya no vi que estaba avanzando. Sí logran leer los textos, ¿sí? Si no... Sí, arquitecto, Ok, sí se lee. ok. Gracias, licenciado. Entonces, dentro de los neurotransmisores, y aquí es donde entran las partes de las neurociencias, estoy tomando cuatro principales. Los neurotransmisores del cerebro son más, pero en este caso, por ejemplo, tenemos la adrenalina, el cerebro la produce, la serotonina, que el cerebro la produce, oxitocina y la dopamina. No estamos hablando de una clase específicamente médica en este caso. Cuando los neurotransmisores del cerebro son descubiertos, nos damos cuenta que nuestro cerebro produce en algún caso ciertos neurotransmisores que estos generan, escuchen esta parte, del ambiente externo genera dentro de mi cerebro esa excitación interna de diferentes ambientes. Por eso es que hay elementos químicos externos que hacen que el cerebro
tenga ciertas sensaciones. Un experimento también muy antiguo de los años 50. Tomaron una rata albina y la sometieron a dos acciones. Le ponen comida y le ponen un tema donde la rata llegaba, tocaba, y cuando tocaba le daba comida, y en la otra tocaba, le daba un choque eléctrico, y el choque eléctrico le generaba una excitación de un neurotransmisor cerebral. Y fíjense que esto trajo un soporte para lo que hoy son las bases fundamentales de las neurociencias. No estoy hablando del experimento, pero el experimento notó que la sensación interna que la rata tenía cuando recibía el choque eléctrico era más gratificante que la comida. Entonces la rata comía, tocaba lo eléctrico, le gustaba más la sensación eléctrica porque le generaba un neurotransmisor cerebral en el cual le generaba un ambiente de euforia y un ambiente de bienestar, porque esto es un ambiente de los seres vivos. Al final bueno, era una época donde no estaba el control del cuidado de los animales, por eso es que se veía mucho estos experimentos. La rata muere por inanición. Dejó de percibir la comida con un ambiente agradable y se quedó solamente con la excitación cerebral a través de los estímulos eléctricos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando estás en un ambiente de trabajo, el cerebro va a reaccionar. En algún caso, la adrenalina, que funciona para que el cuerpo prepare y se defienda ante situaciones de peligro. Por eso es que la adrenalina hace, en algunos casos, que personas generen la fuerza que nunca han tenido. Claro, después va a haber tal vez un daño muscular, huesos, etcétera, pero en el momento el cerebro, por eso es que este cerebro que tenemos es tan importante entenderlo, analizarlo. La serotonina, por ejemplo, que la producimos, mejora la autoestima y es la encargada de mantener el equilibrio en el estado de ánimo. Por eso es que no es que les dé pastillas de serotonina, sino entender que hay estímulos que generan esas emociones para que el cerebro pueda reaccionar en este caso. Esto se da mucho en cuáles son esas sensaciones de recompensa. El cerebro tiene aversión a la pérdida, por ejemplo. Por eso es que lo voy a tocar el tema. No es, pero lo quiero mencionar porque nos llama la atención tanto las ofertas y todo eso, porque alguien dice, si no lo compro ahora lo pierdo, que es también muy aplicable dentro del trabajo en equipo. Si no se entrega, se pierde. Si no, yo lo necesito, yo lo quiero obtener. Este es el momento, y ahí es donde está trabajando específicamente en el aspecto de la euforia, la motivación. Ahí trabaja la dopamina en este caso. ¿Y por qué estamos hablando de estos temas? Porque todos los seres humanos, nosotros como empleados, los empleadores, los directivos, los coordinadores, los dirigentes, estamos sometidos a ambientes donde nuestro cerebro trabaja. Y les voy a decir algo, porque estoy diciendo que no podemos trabajar desarrollar el ambiente organizacional de la misma manera. No es poner en el pizarrón, vamos a trabajar ahora de esta manera. Está bien, porque eso es parte de la planeación estratégica. Pero hay que conocer a las personas. Hay que saber quién me va a reaccionar de cierta manera y quién es más útil para ciertas acciones. Cuando alguien trabaja en equipo y no logra ver eso, va a tener fracasos. Frustrante el poderle dar una asignación a una persona que no tiene las capacidades, pero tiene mejores otras. Porque tal vez me estás poniendo que mi hemisferio izquierdo está más desarrollado y tú me estás poniendo a hacer acciones específicamente. Claro, no estoy diciendo porque de hecho los hemisferios funcionan en el lenguaje, en la lectura. Hay personas que leen más rápido porque tienen desarrollado el hemisferio derecho, por ejemplo. Hay otro que tal vez de pronto nos va a costar más. Hay personas que en 5 minutos leen algo y ya está. A otros les toca esos 5 minutos, son 2 horas. Es que usted se tarda mucho, es que usted no sirve. Esos estereotipos arruinan a las personas y hay que tomar en cuenta que no estamos para poder los ambientes competitivos, hay que verlos hasta dónde son correctos y hasta dónde no son correctos. ¿Por qué razón? Porque si tú no eres una persona competitiva y el grupo es competitivo, estoy hablando de las competencias, estamos hablando de producir
competitiva a través del cumplimiento de competencias, que ahora pues lo tenemos dentro del sistema educativo por competencias, pero cuando hablamos también de poder producir y alcances, algunos dicen, es que no entiendo, es que me cuesta. Somos personas. El líder, creo que el reto del liderazgo en esta temporada es lograr tener más conexión, más integración con los ambientes personales. Entonces, la oxitocina se le conoce como la hormona del amor. Miren qué interesante. Durante esta etapa de enamoramiento, el cerebro tiene mayor concentración de oxitocina, genera ambientes de mucho imaginación, quisiera que esto pasase, etcétera. Bueno, la pregunta es, ¿todo esto puede ser aplicado en los ambientes organizacionales? Si no fuese así, no lo estuviéramos compartiendo ahorita. Definitivamente, hay casos, y quiero tocar este tema porque en algún caso se han hecho estudios de lo que ciertas adicciones han generado en personas y, por ejemplo, el consumo de cocaína. El consumo de cocaína, cuando la cocaína entra al cuerpo, entra al cerebro, el cerebro la ve como que fuera la dopamina en algún sentido. La ve muy similar y por eso la recibe. Y esa sensación de euforia que le genera al individuo son motivaciones falsas que genera el cerebro. Por eso es que es interesante. No es solamente el poder consumir algo que esté destruyendo a una persona. De hecho, destruye niveles cerebrales, neuronas, etcétera. Lo quise mencionar porque dentro de un estudio se tomó qué es lo que producía la cocaína dentro del análisis de las neurociencias. La gente la consume porque son altos niveles de dopamina en algún caso que van a generar esas sensaciones de euforia, pero al momento se cae. Y el problema cerebral, escuchen esto, cuando, pues, lo saben la mayoría, cuando el cerebro está sometido a una sensación de euforia, en la subida no es problema, el problema es la caída. Por eso es que tenemos esas explosiones eufóricas por el exceso de dopamina en algunos encuentros de proyectos, talleres, etcétera. El líder, escucha esto, el líder debe de lidiar con la caída, porque en la caída puede llegar hasta que tu trabajador, empleado, colaborador, como usted lo quiera llamar, entre en depresión, de haber estado en su momento de clímax máximo, de desarrollo, ganamos, al otro día puede venir este ambiente depresivo. No sé cuántos han experimentado estos casos con sus correlacionarios en el trabajo, etcétera. O sea, en un momento todo está bien, alguien dice, ¿este tan cambiante qué es? Es que sus emociones y el aspecto de la dopamina que genera esa sensación de euforia y motivación y ese incremento de energía, el riesgo del mismo cerebro es que en minutos o en unas horas o al otro día puede venirse en una caída libre. Por eso es que dentro de las neurociencias, les quiero contar un poco ahí del neuromarketing, se dice que hay personas que están tan emocionadas con comprar algo y lo quieren comprar y esa es la sensación, esa es la euforia que empieza a trabajar, es como la entrega de un proyecto, el desarrollo, pero el otro día cuando ya lo tienen, esa sensación de vacío se presenta. Entonces viene la caída, tienes que levantarlo en ese caso. Alguien preguntaría, ¿y por qué tengo yo que estarme involucrando en los sentimientos de las personas? Ahora, vamos culturalmente, somos una cultura que sentimos que si presentamos ambientes negativos dentro de nuestros desarrollos, tal vez vamos a sentir que nuestro jefe nos va a juzgar mal si estamos enfermos, si tenemos algún problema personal. Pues se han hecho estudios, casos donde las personas en algún caso tienen problemas en su familia, problemas con sus hijos personales, cómo ese ambiente de trabajo se cambia. Pero no eres el mismo, es que algo te sucede, es que algo te pasa. No es tanto preguntar si algo sucede, el tema es cómo presentarles un apoyo, un auxilio. Y en este caso, ustedes como líderes, como directores en algunos casos de unidades de planificación, ¿saben que hay que aprender a lidiar en este caso? Y este punto es importante porque si lo que te estoy presentando no es porque tu personal está orientado a esto, es porque tú mismo como líder, en algún caso, vas a tener ese clímax a nivel de dopamina y vas a estar
desarrollando el liderazgo y de pronto puedes sentirte hasta traicionado, te abandonaron, hoy la gente no te habló, no te llamaron, no te dijeron una palmadita hablando de una manera coloquial, no te habla una palmadita en el hombro, qué bien lo hiciste, qué bueno está tu proyecto, y alguien sale frustrado de la reunión, no dijeron nada bueno en mi proyecto, ya lo presenté, no les importó. Eso es parte de este desarrollo. Creo que vale la pena exponerlo para que nos vayamos conociendo a nosotros mismos de una manera personal. ¿Ok? Entonces, no sé, licenciada Michelle, si continuamos hasta culminar o damos un break al grupo, no sé, ahí sí que estoy atento a las instrucciones. Muchas gracias, arquitecto. No sé qué dicen la mayoría, si quieren continuar. Les damos unos 10 minutos, ¿sí? Continuamos, dicen. Ok, así me gusta a ustedes. Están emocionados aquí. Yo hablo hasta 4 horas seguidas. Pero bueno, sigamos entonces. Tenemos ahí unos minutos, media hora más ahí para poder continuar. Estos ambientes abren a poder conocer las estrategias, pues van a ser importantes, ¿sí? Determinado. Ok, ahí estamos hablando, algunos comentarios también, definitivamente. El tema es, yo diría en un tema de síntesis, si yo me conozco a mí mismo, yo puedo en algún momento apoyar a los demás. No somos seres humanos infalibles, somos seres humanos que todo el tiempo estamos siendo sujetos y por eso es que a los que les gusta escribir, señores, yo los invito a que escriban de cómo se está viviendo este tiempo de pandemia. Tomen unos minutos, escriban cada 5 minutos. Y esto podría ayudarnos a poder ayudar a los demás en los próximos años, porque podría venir otra pandemia futura y a los que nos está tocando tener esa experiencia, podríamos dejar documentación que pudiese ayudar a los demás. Ustedes son personas que conocen personas, trabajan con personas, pero también ven esos ambientes. Entonces, estos neurotransmisores, mucho ojo acá porque todo el tiempo están activos. Algunos les hacen temblar las manos, sudoran, otros se sienten muy relajados. Por ejemplo, cuando hay serotonina, la autoestima se mejora, ¿sí? Y eso es, creo que el líder debe aprender a cuáles son esas estrategias estimulantes que nos pueden ayudar a nosotros para ser mejores. No ser mejores dentro del grupo, porque creo que aquí son los ambientes. Yo tengo algo acá. COVID-19 cambió la manera del management, definitivamente. Nos está orientando a poder ver nuevas formas de liderazgo, que sería el neuroliderazgo, formas de plantear los mensajes. Ahora nos comunicamos de otra manera. Yo creo que la misma corriente adaptativa nos está llevando a entender que dependiendo las generaciones, entiendo que ustedes van a liderar generación distinta, no todos somos lo mismo, y con respecto a esos ciclos o temporadas de años, hay ciertas tendencias que algunas generaciones tienen. Tú puedes sentar a alguien, entrenarlo, capacitarlo, orientarlo, pero nunca vas a poder cambiar sus emociones. Las emociones van a ser resultantes de ese hemisferio dominante que cada uno tiene. Por eso es que la pregunta, ¿qué hemisferio dominante podría tener yo? Yo les puedo enviar ahí a los directivos algunos links que en algún caso puedan servir para hacer un autoanálisis y poder decir bajo qué, digamos, hemisferio dominante me encuentro en este caso. ¿Por qué? Porque eso me puede servir a mí. Hay líderes que no son tan ordenados, que no tienen esos pizarrones tan meticulosos, pero son líderes que lideran, que son efectivos, que logran posicionar algunos elementos importantes. Dos elementos, y antes de seguir, porque si usted lee muy despacio, le cuesta comprensión, ya es un indicio que usted tiene desarrollado más su hemisferio izquierdo, ¿ok? Si usted lee más despacio, si usted lee más rápido, el hemisferio derecho, confirmado, no por mi persona, sino por los estudios clínicos,
está desarrollado el hemisferio derecho. Eso puede ser una pauta. Lectura rápida, el que está desarrollado en su hemisferio izquierdo, tú lo metes a cursos de lectura rápida y no va a funcionar de la misma manera como va a funcionar alguien de hemisferio derecho. Por eso es que hay personas que son brillantes para las hojas de cálculo, el Excel, y hay otras que no. Y no es por eso es que son malas. Por eso algunos son más financieros que otros. Algunos huyen de los ambientes financieros. Ahora, ¿por qué desnotar esto, colegas? Porque a través de esto lideramos. A través de esto generamos conciencia. En este caso, COVID-19 está cambiando la manera del management porque está generando las reacciones ante situaciones de estrés y crisis. Creo que antes pues se mencionaba un poco, ahora es como un elemento central. Cómo liderar en medio de la crisis, cómo liderar en medio de la pérdida, cómo liderar en medio de esos ambientes negativos que en algún caso se están formulando. La motivación de empleados no es la misma motivación de antes. Hoy el que te preocupes por una persona de manera afectiva, la resiliencia, por ejemplo, de poder entender el rescate. Pero hay que hablar, hay temas que han surgido, ¿sí? Hay temas que han surgido en este ambiente que tal vez antes no los mencionábamos dentro de elementos de grupos que debemos de tocar, porque antes solo veíamos objetivos, liderazgo, planificación, desarrollo, cómo trabajar, pero ahora no sé cuántos han escuchado de la tanatología, ¿sí? Ok, gracias. La tanatología, ¿eso qué es? Dice alguien. La tanatología ayuda. Cuauhtémoc quiere hablar, creo yo, ¿sí? O estás contestando que sí. Sí. Si no, damos el chance de hablar. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, ¿quieres hablar? ¿Te doy la palabra o estás contestando que sí has escuchado de la tanatología? Aquí está abierto. No sé si tienen llave los micrófonos, pero si no, tal vez escribes ahí en el chat. Ok. ¿Por qué hablar de una tanatología ahora en los ambientes de liderazgo? Porque es el acompañamiento en ese dolor, ¿sí? En ese dolor de la muerte, de la pérdida, que son elementos que ahora, si bien tal vez el COVID-19 va a terminar alcanzando a todos, tal vez a nivel mundial, las reacciones van a ser diferentes, pero el poder ser acompañado y lidiar dentro de un liderazgo organizacional, no solo por una esquela, sino a veces sacamos la esquela y decimos, ya está, ahí estoy, que sentimos lo que sientes y que te vaya bien. No hay una conexión del estado de ánimo de la persona en la cual se sienta apoyado. Por eso es que en esta temporada hay que tomar mucha atención en estos ambientes. Por eso es que posiblemente la motivación para un empleado hoy ya no es tanto que les pongas más plata, que les incrementes, sino otro ambiente en el cual pueda sentirse en un resarcimiento, si lo queremos ver de esta manera, de poder ser reivindicado emocionalmente a su estado. Ninguna persona que pierde a un ser querido puede recuperarse de la noche a la mañana. Por eso es que son estrategias de liderazgo. Rompiendo un esquema, tal vez para muchos son nuevos algunos ambientes que estamos tocando, pero son ambientes muy fortalecidos que debemos de tomar en cuenta para los próximos años y no digamos ahorita en esta época. Porque si bien algunos de ustedes están trabajando híbridamente, en algún momento va a tocar volver a la presencialidad, pero ya dentro de los diseños, no solo es eso, es que ¿qué generación está dejando COVID-19? Es una generación de terror, de temor, de angustia, de que si le doy la mano a alguien algo me puede pasar, que el abrazo, el estar en comunión, estar en el ambiente de trabajo. Pues ahora los grupos de trabajo funcionan excelente virtuales, pero es solo tema informativo. ¿Ok? Bien. Algunos paradigmas en el management, en el liderazgo tradicional, que en algún caso pues, se ha visto, pues, en los liderazgos tradicionales, se lidera desde la cabeza sobre los empleados únicamente y como alguien dice, es que si los pongo a opinar se complican los grupos,
si escucho lo que piensan, entonces no se puede. Y algunos drásticamente han dicho, no se puede exponer, no se puede abrir específicamente las estrategias para no tener ese ambiente nocivo. Los ambientes externos, acá sí voy controlando que sí se ve, existen estrategias, algunos piensan que hay estrategias mágicas para desarrollar las habilidades de los equipos. Creo que no tan mágico, sino entender cómo son tus equipos de trabajo. Y dentro, ya vimos ambiente cultural, ya vimos que está la neocultura, en la parte de las neurociencias orientadas a las transformaciones culturales. No digamos en Guatemala, no digamos nuestros centros regionales, que cada uno trabaja con diferentes ambientes culturales. Si bien somos Guatemala, pero tenemos diferentes acciones, diferentes medios de comunicación, de transformación, y esto es importante. Debemos diseñar estructuras de liderazgo para que todas las personas las apliquen de manera conjunta. Ese es un paradigma que en algún caso estamos rompiendo, porque antes se hacía el módulo, se hacía el documento y se va directo y todos deben de cumplirlo. Los ambientes que tengo situados aquí externamente son esos paradigmas que en algún caso ahorita no están conectando. Se debe tratar a todos los empleados de la misma forma. Suena bien, porque alguien dice, yo exijo mi derecho, yo quiero ser tratado de la misma manera. Definitivamente, en derechos, tratamos a las personas de la misma manera. Todos tienen derecho a esto, todos tienen derecho a aquello, pero en la manera de conexión y de correlación, usted como líder no puede tratar a las personas de la misma manera. Y alguien dice, es que ¿por qué te reunís tanto con fulano, mengano? Es que tal vez esta persona necesita un ambiente más de conexión y tal vez otro hemisferio, lo voy a llamar de esa manera, otro hemisferio es más intuitivo y más desarrollador personal y definitivamente, por ejemplo, el hemisferio derecho prefiere más trabajo. Yo quiero trabajar, yo quiero desarrollarme. Quiero estar ocupado, ese hemisferio derecho, ese es el ordenado, el ocupado, el que lee prontamente, en algún caso, a través de ciertos elementos de composición. Entonces vean aquí, nos estamos presentando frente a paradigmas que en algún caso, los externos que tengo acá son paradigmas tradicionales. Este que quiero mencionar acá, muchas veces nosotros premiamos al mejor del equipo y pensamos que eso ayuda a la unidad. Hoy tú eres el mejor, y con todo respeto lo digo, no sé cuáles son sus sistemas de trabajo, le voy a dar la medalla, le voy a dar esto, y te das cuenta que hay otras personas que dicen, pero yo aporté también, yo también he sido parte del equipo. Por eso es que dentro de la perspectiva del neuromanagement es aconsejable premiar al equipo, no al mejor del equipo. Eso ambienta un ambiente de bienestar y haces que la dopamina, la oxitocina, la serotonina empiecen a funcionar correctamente dentro de los empleados, porque al final dice el empleado, nos premiaron, tal vez una mención, un diploma, lo que usted quiera, pero premian al equipo y el problema es cuando hay alguien dentro del equipo que es premiado. Estoy hablando de los paradigmas del management tradicionales y el liderazgo tradicional con respecto a lo que neuromanagement o neuroliderazgo me está aportando. Claro, esto al final pues cada uno de nosotros toma decisiones. En algunos casos dicen no importa qué pase, lo que importa es cumplir con lo establecido. Tenemos que alcanzar las metas, tenemos que cumplirlas. Es cierto, porque si usted se da cuenta, estamos trabajando esta conferencia en las dos vías. En ustedes como líderes representando a la universidad en este caso, pero también los equipos de trabajo que también representan la universidad y lo que queremos al final es cumplir. Sin embargo, no es solo cumplir con lo establecido, no es solo cumplir con las estructuras humanas establecidas, sino tenemos que cumplir desde ambientes sanos. Por eso es que muchos a veces cuando mal manejamos nuestro trabajo nos enfermamos, nos deterioramos y en algún caso pues llega algún tipo de enfermedad que es complicada. Entonces, dentro de las estrategias del neuromanagement es importante el elemento empático y el desarrollo de mensajes y respuestas más elaboradas, más humanas, más emocionales. Hey, me di cuenta que estuviste mal,
¿Cómo sigues? ¿Sí? Qué bonito se siente cuando alguien está pasando de pronto una enfermedad y la llamada no es, mira, necesito que me envíes tal cosa, ya sé que estás en casa, estás enfermo, pero mano, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te encuentras? Esto va ligado un poco al coaching también, en cómo trabajar esos ambientes o presentar esos ambientes organizacionales. Pero a ti que te dé tu coordinador, tu jefe de planificación, alguien tiene un terror cuando recibe una llamada del gerente, del jefe, del director, de quien sea que está sobre él, porque dice, ya me va a regañar, ¿qué me va a decir? Esos ambientes hay que quebrarlos. No podemos seguir teniendo esos ambientes, pero sí cumplir con nuestro trabajo, ser objetivos. Por eso es que los ambientes que tengo aquí internos es el ambiente básico que en algún momento el neuromanagement está buscando, porque necesitamos premiar al equipo y vamos a medir específicamente los desempeños individuales. Sí mides desempeños individuales, pero premias al equipo, porque usted y yo sabemos que si no medimos desempeños personales, tampoco los equipos se desarrollan. Tampoco sabes qué tienes que proveer, pero de pronto alguien necesita un apoyo de otro nivel, tal vez más personal, tal vez psicológico, que otro que es más operativo. No estoy diciendo que no necesitemos, pero creo que la visión administrativa, y no quiero cansarlos mucho hoy, la visión administrativa tiene que ser una visión global, una visión estratégica. Por eso es que ustedes que dirigen grupos, que planifican, que coordinan, nadie los va a entender desde los mandos inferiores. Los mandos superiores sí los van a comprender que trabajamos con personas. Todas las personas son distintas. Yo lo digo tal vez a veces en función de broma. De pronto somos aquellos que la luna se posicionó a un lado, somos de una manera. Si la luna está del otro lado hoy, pues no me hablen. Hoy vengo muy motivado y vengo contento, mañana no quiero hablarle a nadie. A veces, pues definitivamente somos así. Esto no nos hace ser personas inestables, simplemente nos hace ser seres humanos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso es que yo propongo, y es una parte muy personal, que usted pueda analizar cómo desde el management y desde el liderazgo lo podamos manejar desde el neuromanagement y desde el neuroliderazgo para ir comprendiendo más las funciones personales. Ok. ¿Cómo aplicar entonces el neuromanagement en la organización? Se puede considerar algunos elementos claves en las que se pueden aplicar el neuromanagement. Hay muchas maneras de liderar. Dentro de este ambiente hay ciertos componentes que son fundamentales para liderar desde neuromanagement y desde neuroliderazgo. Enfoque en la toma de decisiones en equipos, definitivamente. La gestión de cambios en equipos, recursos humanos en los equipos, en la motivación que estoy usando, posiblemente no es la adecuada. Posiblemente alguien dice, hey, siempre premian al mismo. Y no es que lo premien, él se destaca y él desarrolla y él gana. Entonces, el problema no es de la persona que destaca, el problema es la manera de motivación que en algún caso estamos usando. Porque si solo motivo al que sacó el puntaje mayor y etcétera, al que pensamos que es el mejor, entonces empezamos a hacerle un daño a los equipos, porque los equipos ya se sienten amenazados y la competitividad interna. Recuerden, historialmente se ha hablado mucho de la competitividad interna en nuestros grupos y trabajamos con competitividad. Ponemos meta, el que cumpla la meta, hoy va a aparecer la fotografía como el trabajador del año, etcétera. En la organización en la que estamos no suele suceder de esa manera, pero hay organizaciones que tú entras y de pronto ves hasta la foto del vendedor del año, del vendedor de la semana. El vendedor está contento, el otro está frustrado, dice, no hay modo que yo logre esto, y se frustra más y vende menos y acciona menos, y no sabemos que en algún caso es un enemigo el poderle fijar metas a esos hemisferios que no son capaces de cumplirse. Le voy a decir algo interesante. Cuando manejamos organizacionalmente desde la parte de la iniciativa privada, ahí es donde te encuentras con estos aspectos. ¿Cuáles son los entes motivadores? Si bien no me voy a salir de ese caso, pero los elementos motivadores que nos hacen desarrollarnos en muchos casos, posiblemente el elemento motivador es lo financiero. Yo trabajo como sea, pero usted sabe que aunque gane bien, si está en un ambiente desagradable, usted empieza a frustrarse. Llega un momento donde usted va a abandonar.
llega un momento donde usted dice, no importa que yo gane mucho, pero ya no aguanto aquí, me estoy acabando, me estoy deteriorando. Y por eso es que nosotros desde la parte de liderazgo debemos de cuidar esos ambientes. Creo que es responsabilidad de nosotros como líderes el cuidar los ambientes. No solo ganó la empresa. ¿Qué mide un Excel al final del caso? Como empresario les digo ahorita. Al final podemos decir, ¿hubo utilidades o no hubo utilidades? Sí, pero ¿cuántos equipos quedaron lastimados? ¿Cuántos equipos quedaron, renunciaron, etcétera? No, hubo utilidades, hubo. Entonces la empresa le fue bien. Mentira. Le fue bien financieramente, pero emocionalmente, estructuralmente, no hubo un rescate y por eso hay empresas que no se sostienen en algún caso porque no logran manejar este efecto de liderazgo. Entonces, cuando hablamos de la toma de decisiones, ya vamos casi cerrando nuestra reunión de hoy, la toma de decisiones en la organización de equipos desde el neuromanagement, la toma de decisiones ayuda a optimizar los procesos cerebrales para generar decisiones asertivas en menor tiempo. Porque si no hay una correcta guía desde el ambiente emocional, claro, esto que estoy compartiendo con ustedes no basta simplemente con una conferencia que lo vamos a aplicar, esto es indagar un poco, pero poder abrirles esa chispa, dejarles hoy esa llama encendida desde los ambientes organizacionales. Entonces, cuando hablemos de neuromanagement, el enfoque principal es apoyar en las decisiones de la organización, en equipos. ¿Cómo tomamos las mejores decisiones? Rompamos el tabú de que nombremos a un director de equipo, perfecto, y usted es el que tiene que ver qué hace. Y de pronto estoy nombrando a alguien que no tiene aptitudes ni calidades, ni ha sido desarrollado en eso, voy a tener un fracaso total y el que va a terminar frustrándose va a ser todo el equipo y después dicen, no ganó el equipo, fuera. No podemos seguir así. Hay ambientes que hoy estamos, si no bien aprendiéndolos, tomándolos en cuenta nuevamente, que tal vez ustedes ya los manejan, pero recapacitar un poco porque al final muchas personas y la organización depende de nosotros en algunos casos. Alguien dice, no eres indispensable, te vas y no sirve. Si yo vivo repitiendo eso, ¿qué estímulo le voy a dar a mi empleado? ¿Qué emoción va a tener si a mí me dicen todos los días, no eres indispensable acá, en cualquier rato te vas, viene otro, no importa, si quieres lo haces y si no? Ese es un mal liderazgo, ese no es un liderazgo efectivo, ese es un liderazgo a través del temor, y esas tendencias hacen que hay personas que viven enfermas de su estómago, no pueden controlar sus emociones. Por eso es que en esta etapa, si bien se sanaron algunas enfermedades, ahora han incrementado otras. Y son el problema ahorita desde los niños, los encierros, un niño que estaba acostumbrado a interactuar con chicos y salir, ahora tenerlo encerrado, pues no, claro que está abierto a todo, pero ustedes saben que ahorita en estos nuevos repuntes, las circunstancias se promedian negativas. Hay que fomentar desde la neurociencia, el neuromanagement, la gestión de cambios. O sea, no es un cambio se da porque se da, sino el cambio no debe ser impositivo, sino que debe mediarse en relación al carácter, las habilidades, las destrezas de los individuos. O sea, esa tendencia de cotejo que a veces hacemos los empresarios. Ok, ¿cómo está este? ¿Ha vendido o no ha vendido? ¿Generó o no generó? No, entonces sácalo o dale 2 meses de oportunidad y se va. Creo que podemos tener la oportunidad de rediseñar y modificar. Si bien tienes gente brillante, les voy a decir algo y no lo tomemos a mal, pero tal vez tienes gente brillante, pero está colocada donde no debe. Eso pasa. Tienes gente brillante, tienes gente propositiva, pero la caste donde no debías de haberla colocado. Por eso es que no te está produciendo. Te está produciendo que tal vez en vez de ser una persona proactiva y propositiva, es una persona que se queja ahora todo el tiempo, que siente frustración, que se siente desmoralizado. Por eso es que los directivos deben de visualizar cuáles son las áreas de resistencia al cambio y vencerlas mediante experiencias sinergizantes. O sea, si el líder no es la parte de ver al líder como el centro de la organización, el coordinador, el directivo y lo que él diga, no, es empezar a ver los equipos. Nos vemos como equipos. Nos vemos que como líder yo tengo que generar una energía que pueda correlacionar ese ambiente. Van a haber días donde nosotros también no vamos a querer hacer nada. Van a haber días tal vez donde la depresión toca la puerta, la tristeza, el desánimo. Pero por eso es que cuando me autogestiono
personalmente y me autodisciplino, puedo lograr más cambios que cuando solamente los veo hacia afuera, porque las personas son personas. Y este es el objetivo de esta charla, que no olvidemos que somos personas. Primero, antes que nada, somos seres humanos, no cambiantes, no, somos seres humanos sometidos. Y por eso es que quise orientarla al caso COVID-19. Te podría contar cuánta información hay ahorita de cuántas empresas cerraron, cuánta gente está desempleada, de pronto en los grupos familiares, de pronto solo tú quedas con empleo, tal vez muchos de tu casa quedaron sin empleo, te toca más la carga, empieza más la angustia y alguien dice, hay que trabajar más. Ese creo que es un caso, y se lo digo aquí a nuestra amada universidad, tenemos que aprender a desarrollarla correctamente para que nuestro trabajo sea efectivo en este sentido. Y necesitamos esos líderes que entren en una conciencia más grande que simplemente números o ambientes finales. Esto es un ambiente, ¿sí? Porque específicamente dentro de la línea de recursos humanos, el neuromanagement va a apoyar en la correcta selección de los equipos para buscar esa, escuche esto, aquí es donde yo fallé en la historia que les conté, porque buscar la correcta idoneidad de cada uno en relación a las funciones y atribuciones. Pues yo tomé una persona brillante en su trabajo, brillante, excelente, y actué mal. Por eso es que el compartir con ustedes esto implica que dejemos de ver simplemente números que sí hay que cumplirlos. No vengo a decir que no, porque trabajamos bajo metas, trabajamos bajo objetivos o trabajamos bajo competencias, pero hay que cumplirlas. Pero nunca vas a cumplir nada si no te preocupas desde la parte de entender cómo el cerebro se correlaciona, en un ambiente real. ¿Qué es lo que está alrededor mío? Esa correlación que debemos manejar depende del líder. O sea, el líder no solo toma decisiones, y aquí entran aquellos dilemas antiguos de si el líder nace o hace, sino específicamente tenemos que comprender cómo nos vamos a entender personalmente en este caso, porque cuando estamos dentro de la universidad, eh, tenemos que tener una visión estratégica. Aquí Marconi nos está hablando de este tema de la formación de personas líderes, es súper importante en la universidad, totalmente. No sirve tener genios que no tengan visión de hacia dónde va caminando la ciencia, si para resolver problemas de la humanidad o si el mismo avance de la ciencia genera más problemas en la humanidad. Sí, Marconi, definitivamente esto es importante porque estamos liderando una organización, en un caso, una organización no lucrativa, una organización que deseamos posicionarla y mantenerla. Somos la generación que nos toca tomar decisiones para que las próximas generaciones logren caminar bajo sólidos cimientos. Por eso es que les dije algo importante, debemos de aprender a escribir y debemos de dejar qué es lo que estamos viviendo para que la generación que venga post pandemia logre tomar estructuras que nos funcionaron en medio y cómo salimos adelante, porque si bien es cierto, estamos saliendo adelante, pero no debemos de olvidar estos elementos, debemos de pensar en las personas, debemos de pensar en cómo se están desarrollando en este caso. Entonces, la motivación, pues motivar, ahora saben que debo motivar desde las neurociencias. No estoy diciendo que la neurociencia es la motivante, debo motivarlos en función de esas funciones ejecutivas que cada uno tiene. Ese elemento que cada uno de nosotros posee y entender que no somos las mismas personas todos en un salón. Pensamos distinto, claro, somos diferentes, pero también debemos de ser tratados con relación a nuestras cualidades personales. El objetivo principal en el tema de la motivación es activar esas funciones. Recuerden que estoy hablando de la motivación desde de la parte de la neuromanagement y el neuroliderazgo. Por eso es que la motivación, yo si hablo solo de motivación, son muchas cosas. Pero el objetivo principal en esta estrategia es que la motivación debe activar funciones cerebrales que permitan esa vinculación del bienestar personal en primera instancia y el de la organización en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Es decir, estamos sanos psicológicamente, estamos sanos emocionalmente, podemos hacer mucho. Una persona con una inteligencia emocional, por ejemplo, puede ser más efectiva que una persona que no está siendo apoyada, que no está siendo tratada.
Entonces, en este caso, ¿cómo desarrollamos la creatividad dentro de la línea del management, neuromanagement? El pensamiento es productivo o producto por información externa. Nosotros recibimos mucha información y producimos emociones que activan esos elementos dentro del cerebro. Entonces, los ambientes que estamos buscando es, primero, generar un ambiente, pero un ambiente o un bienestar personal y esa inteligencia emocional que son fundamentalmente en la generación de la creatividad individual y colectiva. Por eso hay grupos que no pueden producir ahorita. No pueden producir porque tienen un estado de ánimo totalmente descontrolado. Tenemos que trabajar de toda esa tendencia y por eso te vas a tocar con personas que ahorita que están apáticas, no quieren saber nada, no quieren conectarse, se conectan pero no les interesa porque hoy pensamos en dos aspectos. La desmotivación personal que en algún caso podríamos tener. Espero que esta reunión, esta charla, les pueda servir en aplicación a sus ambientes de trabajo en este sentido y pues yo pararía por acá, no sé si están los directivos en este caso. Y bueno, y gracias señores, gracias ahí por el tiempo de poder estar con ustedes hoy. Oh, sí, muchísimas gracias, arquitecto. Muy interesante realmente el tema. Y era justo uno de los temas que más platicábamos con la mayoría de planificadores, la importancia que se tiene del proceso de liderazgo. Entonces, por eso quisimos hacer la cordial invitación no únicamente a los planificadores, sino también a sus autoridades. Entonces, pues en nombre de la Coordinadora General de Planificación, pues muy agradecidos por su tiempo. Sabemos de que anda ahí siempre corriendo un montón, pero siempre está ahí al servicio de cuando se lo solicitamos. Entonces, muchísimas gracias. Y no sé si quisieran encender sus cámaras todos para que nos pudiéramos despedir y tomar una foto final. Gracias a todos ahí por sus comentarios. Sí, para que sean ambas vías, que él también mire nuestras caritas. Pues qué gusto saludarles, algunos ahí que nos conocemos por ahí en un gran gusto. Gracias por todo. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias. Igualmente estamos. Mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por su... Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos y Gracias. Buenas tardes, o buenos días, mejor dicho. Miren, únicamente les recuerdo a los que no llenaron... Buen día, bendiciones. A los que no llenaron